hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo poder nuevamente comunicarnos y de este medio, pues, o por este medio, poder orar el uno por el otro, fortaleciéndonos, pidiendo a Dios de su ayuda y de su gracia. En esta ocasión quiero compartir acerca de 6 símbolos de la iglesia en la carta de Pablo a los hermanos en Éfeso. Y un símbolo es una figura que ilustra un concepto y nos preguntamos cómo es la iglesia. Y de estos símbolos vemos en esta carta, que es maravillosa, como Pablo le dice a los hermanos en Éfeso que la iglesia es como un cuerpo, capítulo 1, verso 23. También le dice a la iglesia que la iglesia es como una familia en el capítulo 2 y verso 19. Que la iglesia como figura o una ilustración es como un edificio, 2:21. La iglesia a través de el cuerpo de Cristo que es la iglesia, cuando las almas reciben al Señor, se transforman en nuevas criaturas, como un nuevo hombre, dice Pablo en 4:24 de la carta de Efesios. Y en el capítulo 5, verso 32, cómo es la iglesia como una novia. Y en el verso capítulo 6, 10 al 18, es como un soldado. Así que recapitulo para que pueda, vemos a través de esta revelación en la carta de Pablo, que él nos revela por el Espíritu Santo, la iglesia es como un cuerpo, 1:23. La iglesia es como una familia, 2:19. La iglesia es como un edificio, 2:21. La iglesia es como un nuevo hombre, 4:24. La iglesia es como una novia, 5:32. Y la iglesia es como un soldado, 6, capítulo 6, 10 al 18. Ahora, número 1, creo que podemos ocupar quizás 1 o 2 y en los próximos mensajes seguir tocando acerca de los demás símbolos. Así que repito, un símbolo es una figura que ilustra un concepto y nos preguntamos, ¿cómo es la iglesia? La iglesia es como un cuerpo. La Biblia revela que Cristo es la cabeza. Y cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, unos son llamados a ser pastores, otros son llamados a ser evangelistas, otros son llamados a ser diáconos o diaconisas, otros son llamados a servir como ujieres, otros son llamados para ir a las misiones. De acuerdo al don que ha recibido, usted ministra a Dios. Ahora, es muy importante que como cuerpo entendamos que así como en el cuerpo físico, cada miembro del cuerpo tiene una función y todos son importantes. Así también en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según vemos, somos un cuerpo, Cristo es la cabeza. Cada uno de nosotros tiene una función. Hay funciones que son visibles, por ejemplo, un pastor, un evangelista, el que canta especial o el que canta en el coro. Pero hay ministerios que no son visibles. Por ejemplo, en mi experiencia he visto ministerios que de la oración, personas que interceden, que oran, que Dios ha puesto en su corazón. Personas que también sin mucha propaganda tienen el ministerio de la visitación a la cárcel, visitación al hospital. Son distintos ministerios. Ahora, es hermoso si usted conoce a Jesús como su Salvador y entiende que usted y yo somos parte del cuerpo. Podemos ser dedos, podemos ser manos, podemos ser pies, pero todos debemos saber que tenemos una función dentro del cuerpo. No estamos para estar inactivos, sino activos. De manera que si Cristo es la cabeza y cada creyente a través del globo terráqueo es parte del cuerpo de Cristo, dice la Biblia que ahora Satanás está debajo de nuestros pies. Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros si Dios no se lo permite. De manera que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen al Señor y nos defiende. Este cuerpo es un cuerpo invisible espiritualmente hablando, pero también es, no puede haber derrota para lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo, porque Él es Dios.
Entonces, con este símbolo aprendemos que la iglesia es un organismo organizado que tiene vida y Cristo es el que imparte esa vida. Por eso Jesús dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia no es de nadie en particular, la iglesia es del Señor. Ahora, dice Efesios 5:29 que Cristo sustenta y cuida su cuerpo aquí en la tierra, que es la iglesia. Él dio lugar a formar la iglesia. En el día de Pentecostés, él derramó del Espíritu y ahí fue el nacimiento de la iglesia cristiana. La palabra cristiano aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. No se mencionan denominaciones, sino cristianos. Y desde entonces nos queremos referir a cristianos. Cristiano es uno que sigue a Cristo. Cristiano es uno que vive la vida que Cristo nos dejó o nos enseñó cómo vivir. Ese es el que conoce a Dios, conoce al Señor los que son suyos, dice la palabra. Ahora, muchos miembros en un cuerpo, diferentes funciones, todos son importantes. Pues si pensamos que el pastor es más importante, no. Todos son importantes, el dedo, la uña, el pie, la mano, el oído, todos son importantes. De manera que Cristo es la cabeza, su iglesia es su cuerpo, y él sometió bajo sus pies, dice Efesios 1:22, todas las cosas. Si es así, Satanás está bajo los pies de la iglesia. Hay un corito que cantamos muchas veces, bajo mis pies, y Dios está con nosotros, pero debemos reconocer que también tenemos una función. Dios ahora, Dios habla, toca, ve, camina a través de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es la agencia divina por medio de la cual se manifiesta al mundo. De manera que somos nosotros, por así decirlo, las manos del Señor. Somos nosotros los pies del Señor que vamos llevando la palabra a muchos lugares. Y la palabra nos dice que Dios se humanó y envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por medio de él. El Hijo ascendió y se sentó a la diestra del Padre. El Espíritu Santo vino y se encarnó o tomó un cuerpo para manifestar al Hijo. Ese cuerpo es la iglesia. El Hijo vendrá en un cuerpo glorificado y se llevará a la iglesia y reinará con ella primero por 7 años y después 1000 años en el milenio. Así que el primer símbolo que queremos considerar o estamos considerando es la iglesia es como un cuerpo. En segundo lugar, la iglesia es como una familia, dice Efesios 2:19. Ahora, si el símbolo del cuerpo nos habla de unidad, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Esto nos habla de unidad. Unidad en medio de la diversidad. Ahora, cuando pasamos al segundo símbolo, que es la familia, nos habla del amor. Fuiste formado para pertenecer a la familia de Dios. Este fue el segundo propósito de la campaña, una vida con propósito. Y nos habla de compañerismo, el amor que nos une. Formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Romanos 12:5. Dios se revela en su amor, cuidado, paciencia y bondad como el Padre Celestial. En la oración modelo se nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que si yo como creyente me dirijo a Dios como Padre y mi prójimo se dirige a Dios como Padre, si el que está a mi lado, Dios es su Padre, él y yo somos hermanos. Por eso nos saludamos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Somos una familia, la familia de Dios. Juan 1:11 y 12 dice la escritura, al recibirle nos confiere el poder de ser hechos hijos de Dios. De manera que si mi prójimo es hijo de Dios o hija de Dios y yo soy hijo de Dios, entonces somos hermanos porque tenemos un Padre celestial. Pablo habla de una adopción espiritual y el agente es el Espíritu Santo. Dice la escritura, si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, coigual, es decir, igual con el Hijo. En el Nuevo Testamento aparecen una y otra vez las palabras unos a otros. Dice la escritura, amándonos, honrándonos, perdonándonos, soportándonos.
De manera que la clave o la respuesta es amarnos, soportarnos el uno al otro. En el globo terráqueo hay una familia. Yo he estado en muchos lugares y me maravillo cuando estuve, por ejemplo, en Holanda, en Ámsterdam, encontrarme la iglesia hispana. Me recibieron los hermanos y prediqué y me sentí como en familia. Cualquier latitud, cualquier país que usted visita y encuentra la iglesia, ahí están sus hermanos. Y esto es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Así que somos parte de la familia de Dios a través de todo el mundo. Unos a otros. La palabra dice amándonos unos a otros, honrándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, soportándonos. Esta es una muy importante. Nosotros, mi esposa Carmina y un servidor, llevamos 40 años, llevamos más de 40 años aquí en la iglesia en 804 Bravio, Toronto, Canadá. Y una cosa que Dios ha puesto, por así decirlo, su misericordia, su gracia, donde los distintos caracteres, algunos son coléricos, otros sanguíneos, otros flemáticos. Sin embargo, el amor de Dios, dice Romanos 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y podemos, en medio de toda circunstancia, mantenernos como familia a pesar de la diversidad hablamos el mismo idioma, el castellano, pero sin embargo una palabra puede ser mala palabra en México y otra palabra puede ser diferente en Cuba. Recuerdo cuando llegué aquí a Brad, yo le dije a los hermanos, yo soy cubano, y si digo alguna palabra que es mala palabra, una palabra no bien dicha en otro país, usted me dice, porque nos une el amor de Dios. Y el amor de Dios hace posible que podamos estar en unidad como familia. Es una unidad en la diversidad. Alguien dijo en el piano 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y cuando, aunque son diferentes notas, cuando se ejecutan, hay armonía, hay unidad. Y esto es lo que dice también el Salmo cuando dice bienaventurados, ¿no?, los felices, aquellos que podemos comprendernos, amarnos, respetarnos y reconocernos que somos una familia en Cristo, una familia en Cristo. El ingrediente básico para toda relación está en el amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13. Ahora, en la familia carnal nos une la sangre de nuestros padres. En la familia espiritual nos une la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por tanto, somos hermanos unos con otros bajo la bendición y protección del Padre Celestial. Así que, ¿cómo es la iglesia? Número uno, como un cuerpo. ¿Cómo es la iglesia? Como una familia que tenemos como Padre Celestial a nuestro Dios. Y los unos a los otros se repite muchas veces, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Y en la unidad hay bendición. Alguien dijo, en la unidad está la fuerza. Alguien también dijo, hablando sobre todo aquí en Canadá, del tiempo de la nieve, ¿qué significa un copo de nieve? Parece sencillo. Pero cuando se unen los copos de nieve, aquí en Toronto paran el tráfico, porque son tantos unidos que a veces se para el tráfico. Y así también es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios en el globo terráqueo. Cuando estamos unidos, es una fuerza que nada nos puede detener. Y es por eso que el futuro pertenece a Cristo y su iglesia. El tercer símbolo nos habla de firmeza y seguridad. Y Pablo le menciona a los hermanos en Éfeso en el capítulo 2, 21, que la iglesia es como un edificio. La palabra de Dios declara que la piedra principal del edificio es Cristo. La Biblia nos dice que cada persona que recibe a Jesús es como una piedra viva que va levantando el edificio o la casa para la morada de Dios. Cristo es presentado en el libro de Daniel como la piedra que golpea la estatua que representa los diferentes imperios
Note que dice la Biblia, piedra no cortada por mano humana, sino que es una intervención divina. Cuando la piedra, en la Biblia, la piedra se refiere o simboliza a Cristo. En el sermón del monte, el que edifica sobre la roca, sobre la piedra, podrán venir inundaciones, podrán venir, digamos, no podrá ser derribada esa casa porque está sobre la roca. Así que el edificio de la iglesia tiene como principal piedra o la piedra de ángulo, que es la que guía la construcción. Cristo es esa piedra angular. Hay un coro antiguo que decía, sobre la roca mi casa está, sobre la roca se quedará, tempestades la podrán batir, pero mi casa no la podrán hundir. Así que se compara en la Biblia al peregrinar en esta vida como el que vive en una tienda de campaña, como el tabernáculo que un día ya no sería más, algo temporal. Pero de Dios tenemos un edificio, algo eterno, permanente, firme, inconmovible. La iglesia es como un edificio cuya piedra de esquina es Cristo. Nosotros como piedras vivas, ahora Dios mora no en templos de madera o cemento, Él ahora habita en nosotros, ya que somos el edificio o la casa de Dios. ¿Cómo es la iglesia? Como un edificio. Este edificio está a prueba de cualquier terremoto, cualquier persecución a través de la historia, hace 2000 años. El Señor va llevando sus planes y propósitos como Él lo ha trazado. No hay derrota para lo que Dios comienza, porque lo que Él ha comenzado, Él lo termina. Y quiero concluir con estos tres primeros símbolos. ¿Cómo es la iglesia? Como un cuerpo. ¿Cómo es la iglesia? Como una familia. 2.19 nos habla del amor. ¿Y cómo es la iglesia? La iglesia es como un edificio. 2.21 nos habla de firmeza y seguridad. Ahora, a usted que me escucha, si todavía usted no es parte del cuerpo de Cristo, en un acto de su voluntad usted puede ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Bueno, si usted reconoce su necesidad de Dios y usted acepta a Cristo en su corazón y usted comienza a vivir la vida cristiana, usted es parte. Ya no deja de ser una criatura para convertirse en un hijo o una hija de Dios. Todo aquel que cree y se acerca a Dios, Dios le ama, Dios le perdona, Dios le recibe. Es nuestro propósito que a través de este medio, si usted todavía no ha recibido a Jesús, abra su corazón a Jesús, recíbale y usted será parte del cuerpo. Y para aquellos que ya estamos militando por años, recordemos que todos tenemos una función. Yo quiero concluir haciendo esta pregunta. Tú que me ves y que me escuchas, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuál es el lugar de trabajo? Todos, no hay excusa. Todos. Yo he reconocido ministerios de oración. He conocido ministerios de personas que Dios ha bendecido y ellos sustentan económicamente la obra. Es como un don de Dios. Entonces, lo que Dios ha puesto en tu corazón, ponlo a disposición de la obra del Señor. Si Él te llama a pastorear, Él te va, alguien dijo, lo que Él llama, Él lo limpia. Lo que Él limpia, Él lo llena. Y lo que Él llena, Él lo usa. Este es el plan de Dios. Así que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. ¿Cuál es tu función? Enseñar, ayudar, visitar la cárcel, evangelizar, servir en la iglesia, lavar los platos, hacer comida. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Y todas son importantes. Algunas son visibles, otras no. Pero pienso que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, aquellas cosas que parecían que no tenían importancia o eran menos importantes de acuerdo al consenso humano, serán las más importantes en la presencia de Dios. Así que Dios bendiga la meditación de su palabra y en medio de la pandemia, en medio de esta segunda ola que ya ha comenzado, la sangre de Jesús nos libre de mal, nos cubra con su sangre. Y a mi oración para cada miembro de la Iglesia Evangélica Hispana, protección, bendición, ayuda para cada hermano, los niños, los jóvenes, los seniors. Aquí, yo siempre digo allá y más allá, sean protegidos y a través del globo Dios bendiga su cuerpo, que es la iglesia cristiana,
no nombres, sino los redimidos con la sangre de Cristo. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Dios bendiga nuestros corazones y estemos cerca del Señor en estos días. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos símbolos que aparecen en la carta de cuando Pablo escribe a los hermanos en Éfeso y ayúdanos a vivir a esa altura, Señor, reconociendo que en tu misericordia nos llamaste, nos limpiaste. Y repito, lo que Dios llama, Él lo limpia. Lo que Él limpia, Él lo llena con el Espíritu Santo. Y lo que Él llena, Él lo usa. Señor, llénanos con tu Espíritu. Y queremos ser instrumentos de bien y de ayuda a nuestro prójimo. Que donde haya oscuridad, nosotros pongamos la luz. Donde haya odio, nosotros pongamos el amor. Donde haya división, nosotros pongamos la unidad. Esto a ti te agrada. Y oro por la iglesia, por el cuerpo de Cristo a través de todo el mundo. Gracias por la revelación de tu palabra. Guárdanos, protégenos, ayúdanos. Oramos por los médicos, las enfermeras. Oramos por los que gobiernan, los que tienen autoridad. Hágase tu voluntad, Padre, en cada país, en cada nación. Y tengas misericordia en este tiempo tan difícil. Y oramos que pronto tengamos la vacuna para que vuelva la vida a su normalidad. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga.